Tú quieres escribir un libro y yo quiero ayudarte a que lo hagas. Así que vamos a ello. Mi nombre es Sam y estos son 3 pasos para escribir tu libro. Paso 1. Tener la trama. Esto es muy sencillo, es lo que nos enseñaron en el colegio con los cuentos de inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, Brandon Sanderson lo cuenta de una manera mucho más interesante. Lo que viene a ser las promesas, el progreso y la recompensa. Bien, empecemos por el progreso para que sea más fácil entender los demás puntos. Primero, ¿de qué trata tu historia? Vas a tener que seleccionar el género y después decir en una sola frase de qué trata. Por ejemplo, mi historia es de romance, mi historia es de terror, mi historia es un un thriller de policías de ciencia ficción. Da igual, lo tienes que poner en una sola frase. Una vez esto claro, debes tener tus inspiraciones y reunir tu elemento diferenciador. Vas a tener que decidir y escribir y tener claro por qué tu historia no se ha escrito antes. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que la separa de las demás? Claro, hay gente que dice que todo está escrito, pero te voy a ser sincero, yo no lo creo y creo que sí se puede innovar. Bien, juntando el elemento diferenciador y tus inspiraciones vas a tener frases más complejas que lo que tenías en un primer momento. Ahora en vez de solo decir es una historia de drama, podrás decir es una historia como Juego de Tronos, pero los personajes utilizan criaturas tipo Pokémon. O quizás es una historia como Orgullo y Prejuicio, pero los personajes pueden viajar en el tiempo, yo qué sé. Aquí ya tendrás una base para tu trama. Luego lo que tienes que hacer es seleccionar a tus protagonistas y decir qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Y cuando tengas esto vas a tener que hacer una lista de acciones de cómo van a lograr esto que desean. Esto es el progreso. La promesa es lo que propones al principio de la historia. Una promesa de tono sería cómo va a ser el resto de la obra con el inicio. Por ejemplo, si una historia va a ser de comedia, el inicio debería hacerte reír. Si una historia va a ser seria, el inicio debería ser seria. Si un inicio, por ejemplo, tomemos Juego de Tronos, el inicio de Juego de Tronos propone una historia llena de matanza y los 3 personajes que inician en Juego de Tronos, los 3 se mueren. Entonces debes dejar bien claro cómo será el tono de tu obra desde un inicio. También deberías hacer promesas en cuanto a los arcos de los personajes. Los personajes van a querer algo y van a tener que cambiar. El público va a querer que esos personajes cambien y tú tienes que mostrárselo. En resumen, vas a tener que mostrar desde un inicio lo que tu personaje necesita o quiere. Y bueno, la recompensa es lo que el público recibirá al final de la obra. Va a ser lo que habías prometido en un inicio, pero tiene que ser mejor y no puede ser diferente. Si es diferente, el público podría sentirse que ha perdido el tiempo con todo lo que ha leído porque te sacaste algo de la manga. Si quieres tener una recompensa que sea diferente a lo que habías prometido, tienes que irlo dosificando y hacerle creer al lector que eso es lo que realmente quiere. Paso 2. Los personajes. Aquí te darás cuenta que realmente te mentí. Esto no son pasos estrictos como tal, en realidad son cosas que puedes hacer de manera simultánea o que puedes hacer en el orden que tú prefieras. En realidad no hay ninguna regla y si la hay, que le jodan a las reglas, ¿a quién le importa? Haré video para cada tipo de personaje, así que suscríbete, pero vamos a ver los más importantes. El protagonista es el personaje que vamos a seguir por gran parte de la obra. El antagonista deberá ser un obstáculo en el camino del protagonista, puede ser tanto bueno o como malo, lo importante es que le estorbe. Y muchas veces esto sucede porque realmente quiere lo mismo que el protagonista. Luego están los personajes secundarios y terciarios, con unos roles que vienen a ser más de apoyo. Cada personaje debe tener una motivación y mientras más importante sea el personaje, más importante deberá ser esa motivación. El protagonista es fundamental porque lo que quiere, lo que desea y su motivación es lo que realmente mueve la historia. Debes darle a los personajes virtudes, defectos y pasado. Un error muy común en los escritores novatos es que realmente hacen personajes que comenzaron a escribir con el comienzo de la obra y realmente no, tu personaje debería tener un pasado antes de lo que está pasando en tu libro. Y otra cosa que debe tener es un arco de personaje. El personaje va a cambiar a lo largo de la obra y tienes que decidir cómo es que va a cambiar. En las buenas historias los personajes cambian, empiezan de una forma y terminan con otra. Sus motivaciones, sus valores, lo que creen y por lo que pelean cambian según va avanzando la historia. Bueno, esta es la mayoría, es lo que te recomiendo que hagas. Sin embargo, hay personajes que no necesitan esto, personajes que no cambian. Estos son los llamados personajes emblemáticos, por ejemplo, Sherlock Holmes, Indiana Jones. Estos personajes son queridos no por su cambio, no por cómo se modifican a lo largo de la historia, sino por lo competente que son en lo que hacen. No te recomiendo que lo hagas, pero también es una opción. Paso 3, el world building. Mira, te va a doler lo que te voy a decir y sé que te va a doler, pero esta es la parte menos importante. El mapa que tardaste meses dibujando en realidad no es importante en absoluto. Curiosamente, los escritores de fantasía tienden a creer que el mundo donde se desarrollará su obra será lo más importante, pero esta casi nunca es así. Bueno, el world building es el escenario y todo lo que se relaciona con él. Aquí tenemos la geografía, la política, economía, religión, creencias, mitología, etc. Mira, haré un video sobre cada una de estos apartados, así que sígueme. Pero por ahora te diré algo que tienes que tener muy claro. El mundo es el fondo, no es el foco. Lo muestres como si tuviéramos que maravillarnos con él. Por ejemplo, incluso en las historias que son de aventura, que se basan en la descubrición. Historias de aventura que se basan en el descubrimiento del mundo, como Made in Abyss, por ejemplo. Conocemos el mundo porque unos personajes van siguiendo una trama, mientras tanto de fondo nos van mostrando el mundo.
El mundo no es algo que le debas embutir al lector desde el principio. No empieces diciendo cómo se creó el mundo, realmente ese tipo de mitología a nadie le interesa. Primero muéstrales por qué debería interesarle, primero muéstrales tus personajes, su trama, tus diálogos, y con todo esto vas mostrando lentamente y dosificando la información del mundo. La ambientación y el world building son realmente como el condimento de la comida. No te vas a meter cucharadas de paprika entre pecho y espalda, pero ciertamente le dan más sabor a cosas con más sustancia. Y bueno, escritores, eso es todo por ahora. Mira este video que te voy a dejar por aquí, que es un video sobre world building, cómo hacerlo bien, que es algo que mucha gente cree que maneja, pero en realidad muy pocas lo hacen bien. Así que dicho esto, un abrazo y espero que tengan un lindo día. Nos vemos en el próximo video.